a grandes rasgos esto es lo que es el mieloma múltiple, que nunca jamás en la vida, o sea, cuando te dicen mieloma múltiple, tú dices, ¿qué? ¿De qué? ¿O de qué me hablas? O sea, creo firmemente en que de aquí alguien el que escuche poquito, escuche mucho, una parte, un reel, un clip, lo que sea, va a salir no motivado. No me interesa motivar, me interesa inspirar. Que serán inspirados por ustedes, por el tema de fe. A mi mamá la diagnosticaron con mieloma múltiple. Y hay gente que me dice, ay, es que el cáncer de tu mamá, ¿cuál es? El cáncer que le diagnosticaron a mi mamá es... Nunca abrazamos la enfermedad. Aceptamos el diagnóstico, mas no lo hicimos nuestro. Las películas, las series, los medios de comunicación, o son un reflejo de la sociedad, o transforman a la sociedad. El crimen organizado, de esto, porque están moldeando. Sí, ok, sí, reflejan y queremos reflejar. Ok, pero ¿qué queremos después? Queremos cambiar. ¿Qué proyecto? Que los jóvenes vean que sí, a lo mejor es la realidad, pero que no vean la realidad ahorita, sino lo que podemos convertirnos después. ¿Cuál es la realidad que viene? ¿Y cómo le podemos hacer eso? Dejando de contar ese tipo de historias y contando historias como la de Mariana. Hey, muchas gracias por haber llegado hasta aquí a esta parte del video en Diseñados para Trascender Podcast. La verdad es que estamos muy agradecidos. Gracias por seguir viéndonos. Solo queremos pedirte, por favor, si puedes suscribirte al canal, si nos ayudas suscribiéndote, activando el botón de suscripción. Eso nos ayuda a nosotros, pero también nosotros nos compromete contigo para seguir mejorando no solo en calidad de audio y video, sino también en la calidad que vamos a tener con las conversaciones y pláticas con los diferentes invitados o diferentes videos, para poder darte mejores herramientas para poder trascender en la vida, para generar cambios que te permitan hacer en tu vida, para poder no solo mejorar tu entorno, no solo mejorar tu individualidad, sino mejorar la vida de las generaciones que vienen por delante, dejar un legado y dejar huella. Así es que gracias por suscribirte, y si no te gustó el episodio o algo, pues como quieras suscribirte. Tal vez mañana, pasado, dentro de un mes o un año, algún episodio pueda conjugarse con algo que estés pasando en tu vida y sea un factor de cambio. Así es que muchas gracias y seguimos con el episodio. Sí. Disculpa. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar. La verdad es que el principal objetivo de invitarlas, bueno, doy un poquito de contexto a los que me están viendo en la cámara. Marian está en el libro de Diseñados para Trascender. Soy muy enfático y quiero ser muy enfático desde que Dios puso en mí el escribir el libro, en que necesitamos empezar a contar historias de fe, historias de transformación. Yo creo en varias cosas. La sociedad es las películas, las series, los medios de comunicación, o son un reflejo de la sociedad o transforman a la sociedad. Entonces, creo que debemos de dejar de poner cosas de el crimen organizado, de esto, porque están moldeando. Sí, ok, sí, reflejan y queremos reflejar. Ok, pero ¿qué queremos después? Queremos cambiar. ¿Qué proyecto? Que los jóvenes vean que sí, a lo mejor es la realidad, pero que no vean la realidad ahorita, sino lo que podemos convertirnos después. ¿Cuál es la realidad que viene? ¿Y cómo le podemos hacer eso? Dejando de contar ese tipo de historias y contando historias como la de Marian, que te agradezco mucho, y que Deniche es parte también de esto, que es tu hija. Las presento. Sí. Marian, Denicho, si quieren presentarse ustedes, por favor, un poquito quiénes son. Hola, soy Mariana Andrade y pues bueno, van a conocer mi testimonio. Y pues gracias por invitarme, porque bien has dicho, ¿no? Los testimonios de fe es lo que ayudan a los demás. Conocer eso de que sí se puede, de que tenemos un Dios grande, misericordioso y maravilloso, y que lo conocemos más desafortunadamente en las tribulaciones, en las enfermedades, y que Él ahí está, que a veces guarda silencio, pero que Él siempre está ahí. Uh-huh. Bueno, yo soy Denise Torres, me dicen Deniche, hija mayor de la señora que tenemos aquí a un lado. Y muy agradecidas por esta invitación. Es una bendición y es un honor el poder compartir este testimonio, ¿no? Que como dijo mi mamá y como bien lo dijiste, pues es para testificar y que la gente pueda escuchar y que a lo mejor pueda cambiar algo en ellos, ¿no? Pueda ver una transformación o un entendimiento.
Sí, o sea, creo firmemente en que de aquí alguien el que escuche poquito, escuche mucho, una parte, un reel, un clip, lo que sea, va a salir no motivado. No me interesa motivar, me interesa inspirar. Que salgan inspirados por ustedes, por el tema de fe. Ayer estábamos platicando algo tú y yo, que ahorita espero que salga aquí al debate, a relucir todo esto. Pero bueno, empecemos directo al grano. Marian, fuiste diagnosticada con... Mieloma múltiple. ¿Qué es el mieloma múltiple? Pues mieloma múltiple es cuando tu médula empieza a sacar, a producir células malignas. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué fui yo? Tampoco no lo sé. Puedes decir, ¿es algo genético por cáncer en tu familia? No. Gracias a Dios, en mi familia no hay cáncer. O sea, se conoce como un cáncer. Puede ser, pero realmente lo ve el hematólogo, no lo ve el oncólogo, porque es un tema de la sangre. Okay. Pero puede ser como primo hermano, ¿no? de cáncer, como el cáncer. Uh-huh. ¿Y qué hace? Pues te afecta a tus huesos, literal los pudre. Perdón. Literal los pudre. Sí. Literal pudre tus huesos, entonces afecta tus riñones y tu sangre, no se diga, ¿no? La hemoglobina también la baja y a grandes rasgos esto es lo que es el mieloma múltiple, que nunca jamás en la vida, o sea, cuando te dicen mieloma múltiple, tú dices, ¿qué? ¿De qué? ¿O de qué me hablas? Lo único múltiple que he escuchado yo es de esclerosis, esclerosis múltiple, es también degenerativa. Pero eso se refleja, ¿cuáles fueron los síntomas que empezaste a presentar? ¿Cómo te empezaste a dar cuenta? Dolor en los huesos, en todo mi cuerpo era un dolor. La sangre, te digo, la hemoglobina estaba en 4, o sea, 5, 4. ¿Qué más? Era más que nada eso, dolor en todo mi cuerpo. Pero no sabía, yo tardé bastantes años, como de 3 a 4 años en saber que me dieran un diagnóstico. Okay. El diagnóstico fue en el 2021, pero ya venía arrastrando yo con dolor y que yo fui a muchos médicos. Y es que no tienes nada. Pensaban que era psicológico, que me dolía todo mi cuerpo porque era psicológico. Ya después supe y yo les decía, me estoy haciendo chiquita porque yo me sentaba y sabía que la mesa ya me quedaba grande, alta, ¿no? Y buscaba siempre un cojín para sentarme y ya quedar a gusto. Pero era porque me había colapsado 2 vértebras. Sí, o sea, 2 vértebras y todavía que me dijeran es que tómese paracetamol, tómese algo para el dolor y ya y váyase. Y yo con mi cuerpo así, que no dolía, que me dolía todo. Una de las cosas que yo le oraba al Señor que no quedara paralítica, porque el mieloma múltiple, te digo, afecta a los huesos y las demás personas que yo he visto están en silla de ruedas. Yo, Señor, que yo no quede paralítica, que yo no pueda caminar, por favor, yo quiero valerme por mí misma, porque yo vivo sola, en Puerto Vallarta. Mis hijas viven aquí en Guadalajara y Aleph ahorita está conmigo, que es mi hijo menor. Tengo 2 hijas, Dora Denise es la mayor y Siria la del medio y Aleph el menor, pero también estaba por venirse a estudiar aquí a Guadalajara. Acuérdame, porque luego se nos atravesó la pandemia y entonces les quedó atorado en Vallarta por pandemia, pero bueno, sabemos que Dios tiene un plan y era para cuidarme. Sí, y era para estar conmigo, para ayudarme en ese tiempo, porque yo caminaba con palos. O sea, sí, yo agarraba palos. ¿Por qué? Porque yo no quería andadera, ¿no? Para mí era como ya algo, bueno, me basaba en estar caminando y además así, caminando de esa manera. Sin saber qué tenía. El diagnóstico. O sea. ¿Hay una enfermedad que le llaman fibromialgia? ¿Te diagnosticaron o te intentaron diagnosticar eso? Por supuesto, me hicieron estudios de todo eso. De reumas y la fibromialgia y todo eso. Y salía negativa, o sea, salía que yo no tenía nada. Que era completamente psicológico y de hecho nosotros llegamos a pensar, me acuerdo, no sé mamá si alguna vez lo comentamos, pero mi hermana y yo llegamos a decir que mi mamá tal vez estaba gestionando emociones y lo presentaba de esa manera. Somatizando. Sí, o sea, ve hasta ese punto en el que como todos los diagnósticos salían negativos, llegó un momento en el que
sus propios hijos llegamos a pensar, mi mamá está somatizando cosas o Está no, loca, ¿no? no dijimos por loca, decirlo. no dijimos loca, pero Pero lo pensaste. sí, un poco. Sí. ¿Y usted cómo tomó eso? Me sentía mal, o sea, yo cuando salía de un consultorio que iba con el traumatólogo, le veía mis radiografías de la columna y le dio duro a su columna y tómese paracetamol. ¿Y Yo- esa radiografía no salía el colapso de las...? No sé, no lo sé, él no lo veía. Entonces recuerdo que yo salía bien triste, llorando, subí a mi carro porque era el dolor intenso y le decía, Señor, no estoy loca, ¿qué está pasando? Así empezó mi prueba. Y ya y fui con un traumatólogo y él me mandó a hacer un estudio de los huesos y ya fue cuando lo vio y me dijo, este señor que está saliendo, un señor ya mayor de 80 años, tiene mejor los huesos que usted. Todos mis huesos estaban podridos, literal, eso es lo que hace la enfermedad. Lo único sano era mis manos, o sea, se veían del normal de los huesos, todo lo demás se veía salpimentado, le llaman. ¿Qué es lo que ataca? Le sacaban una radiografía, pues normalmente una radiografía pues sale todo blanco. Las radiografías de mi mamá eran oscuras, ¿no? Era café, Salpimentado, como le con llaman. pecas, o sea, completamente Huesos. invadido. Y lo único que tenía blanco eran sus muñecas. O sea, era una imagen muy, muy confrontativa, muy, ¿qué onda con esto? Pero ahí no había un diagnóstico, hasta ahí no había un Todavía diagnóstico no. exacto. No, todavía no. O sea, y el traumatólogo era por el tema de los huesos, pensando Sí. que venía algo, Ujú. ¿cómo le llaman Como esto? osteoporosis. Osteoporosis, Sí, o algo por ahí entonces. sí. Y ya fue cuando ese traumatólogo me mandó váyase con un hematólogo. Y ya fue cuando fuimos con el hematólogo y me mandó a hacer un aspirado de médula. No duele nada. Es ambulatorio. Yo, bueno. Y ahí ya salió ese diagnóstico. ¿Cómo es el aspirado de médula? Te sacan de la cadera y te ponen así como en posición fetal, que yo quisiera imaginar, no vi la jeringa, pero yo sentía que era una jeringona enorme, ¿no? Agujas. Y la penetran ahora sí que hasta llegar al hueso de la cadera y es cuando aspiran ahí tu médula. Okay. Para sacar una muestra, Para sacar una muestra, se manda análisis. análisis, patología. Okay. Y ahí ya sale, después del análisis ya sale... Ya sale el mieloma. Mm. Salió el mieloma. Ok, mieloma múltiple. ¿Cómo recibió? ¿Estaba sola cuando recibió el diagnóstico? ¿Alguien acompañó? No, nadie me acompañó esa vez. Esa vez estaba Siria conmigo, pero estaba dormida. Siria, ¿me acompañas? Estaba dormida y yo decidí ir sola. Okay. Entonces a mí sola fue cuando me dijo, tienes ahí este diagnóstico de mieloma múltiple. Y yo, pues, ¿Y qué es eso? Nuevo, ¿qué es eso? Uh-huh. Y ya fue cuando me dijo que es una especie de cáncer y la etapa era 4. Ay, joder. Sí. O sea, fue como que en shock, ¿no? O sea, ¿qué? No te llega en ese momento, tú dices, ¿no? Y obviamente cuando te dicen siempre la palabra cáncer, ¿qué dicen? Te vas a morir, o sea, piensas en muerte. Sí, sí, sí. Y sí, estaba sola y pues ya, a partir de ahí pues ya empecé a decirles el diagnóstico a los familiares. A mis hijos. ¿Cómo lo tomaste tú? Creo que tenemos un mix de recuerdos, porque según yo estábamos, Siria, tú y yo, con el hematólogo. No, cuando me dio el diagnóstico, no. Después fuimos, ok. Fue la pastora también. Ah, ok, ya recuerdo. Yo estaba a punto de casarme. El diagnóstico se lo hicieron en enero, 6 de enero, si no me equivoco, porque creo que era Reyes o algo por el estilo. Pero fue los principios de enero. Yo me casaba en abril de ese año, del 2021. Estábamos en tiempos de COVID, como que recuperándonos y así. Y me fui una temporada a Puerto Vallarta. Creo que estuve todas las vacaciones allá con mi mamá. Por lo mismo de que sabía que estaba mal y pues aproveché y pasamos Navidad y todas las fiestas, ¿no? Me acuerdo cuando entramos a
a la oficina, no tengo el recuerdo que mi mamá nos haya dicho del diagnóstico. Para mí fue como ya la confirmación cuando el hematólogo nos dice que es un cáncer, mieloma múltiple, cáncer en los huesos, las células que estaba produciendo mi mamá, etcétera, etcétera. De principio fue como, dije, "Ay, no es cierto". O sea, que le han dicho que fibromialgia, que osteoporosis, que no sé qué, dije, es otro diagnóstico errado, pero ya cuando empezamos a escucharlo y empezó como a dar la descripción y que de las vértebras y todo, fue como, me cayó el 20, dije, mamá, tiene ese diagnóstico, o sea, como que lo acepté, mas no lo hicimos como parte de ella. Algo que me gustó fue que nunca se declaró como mi mamá tiene cáncer o el cáncer de mi mamá. Siempre fue a mi mamá la diagnosticaron con mieloma múltiple. Y hay gente que me dice, ay, es que el cáncer de tu mamá, ¿cuál es? El cáncer que le diagnosticaron a mi mamá es... Nunca abrazamos la enfermedad. Aceptamos el diagnóstico, mas no lo hicimos nuestro. ¿Pero eso lo hicieron consciente? No, yo creo que al principio yo creía que era como mi parte de negación, y ya después como hablándolo con Siria, mi hermana, con mi mamá, nos tratamos como de meternos a nuestro conocimiento en la fe y dijimos, no lo vamos a declarar como nuestro, vamos a respetar lo que dice el diagnóstico, porque son personas preparadas, porque para eso están, ¿no? Mas no lo vamos a abrazar. Mas no estábamos como de, no, es que no, mi mamá, no, o sea, lo aceptábamos y sabíamos que teníamos que seguir al pie de la letra cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, el mismo entendimiento en la fe que teníamos no nos permitía como abrazar la enfermedad como el cáncer de mi mamá. Nunca lo hicimos de esa manera. Siempre fue el diagnóstico que te dieron, ¿no? Ahí está y vamos a hacer lo que se tenga que hacer. Pero sí fue un golpe duro. Respondiendo ya directamente a tu pregunta, fue un golpe duro porque mi mamá no estaba bien, no podía moverse. Ir en el coche con ella era de que tenías que ir casi a, ¿qué? 3, 5 kilómetros, porque no, y en Vallarta, el empedrado, imagínate. Entonces tenías que ir así de que súper lento porque a mi mamá le dolía cualquier movimiento. Entonces, sí fue una temporada difícil, sobre todo porque pues estaba a punto de casarme, entonces fue como, chin, me tengo que partir en dos, ¿no? Tengo a mi mamá enferma y yo planeando una boda, entré en un choque, pues, fuerte, ¿no? ¿Y cuál fue el siguiente paso? Ok, ya llegó el diagnóstico, lo platiqué con la familia, ¿qué siguió después de ahí? Pues iniciar el proceso. Venirme aquí a Guadalajara. Dios nos abrió, aún te digo, en medio de esta tormenta, Dios abrió el camino para poder llegar a centro médico. O sea, ya, te tienes que atender. Podía elegir quedarme en Vallarta o venirme a Guadalajara. Y pues bueno, gracias a Dios venimos a Guadalajara. ¿Por qué? Porque ahí tienen pues más tecnología y los laboratoriales también, todo. Entonces fue venirse a Guadalajara. Yo en enero cumplo años, el 27 de enero. Entonces fue en enero. En ese, bueno, Doranis dice que fue como 6 o 7 de enero, la verdad no me recuerdo en qué fecha, sé que fue en enero del 2021 y de ahí vamos a Guadalajara. Me vine con Doranis, nos venimos aquí. Yo venía a Guadalajara a festejar mi cumpleaños siempre con ellos, con mis hijos, pero ahora venía a tratar una enfermedad, ese diagnóstico. Y pues desde el inicio fue duro. Al principio, pues sí, tú estás lleno de fe, ¿no? Señor, yo lo puedo, yo lo creo, pero yo sabía, dije, cuando entre mi cuerpo a los tratamientos, a lo físico, a las inyecciones, dije, ahí te quiero ver. Y sí, así fue. Pero estaba consciente de que venía algo fuerte, sí. O sea, que venía un proceso difícil. Que, ¿sabes? Conforme lo vas viviendo, ¿no? Como que te van cayendo muchas cosas, porque de repente dices, mieloma múltiple, ¿no? Cáncer, muerte. Y pues obviamente vas directamente con Dios, ¿no? A pedirle una segunda oportunidad. Le dices, Señor, yo quiero seguir viviendo. Quiero seguir orando por mis hijos. Aunque decía, bueno,
Doranis ya se va a casar. Y en ese momento también, mi hija Siria, mamá, pues me voy a casar en diciembre de ese año. Entonces era, Señor, me estás dejando que pueda estar en las bodas de mis hijas. O sea, había muchos pensamientos. No, y una de las cosas es de que tú siendo, estando en la fe, o sea, creyendo en Dios, pues ahí también es probado todo, ¿no? Porque cuando cantamos las alabanzas, que dices, te entrego toda mi vida, ¿no? O para mí el morir es ganancia y el vivir en Cristo, ¿no? Y te das cuenta realmente cómo estabas, cómo que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y así era yo. Yo decía que amaba a Dios y no era verdad. Uh-huh. ¿Se peleó con Dios alguna vez? No, nunca. Yo le dije, Señor, tú eres bueno en las buenas, pero eres más bueno en las malas. O sea, tú sigues siendo bueno. Siempre, yo lo escribía. Yo tuve amigas, hermanas en Cristo, que me decían, yo me peleé con Dios. Me dice, es que le reclamé, ¿por qué a ti? Que no sé qué. Y yo decía, ¿por qué? O sea, no le decía nada, yo nomás la escuchaba, pero yo nunca me peleé con Dios. Nunca, Dios, Señor, tú eres bueno. ¿Le reclamó? No, nada. Nada. ¿Tú, Deniche, como hija? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de reclamo? ¿O de pelea? Fue como una cuestión de días, ¿no? En todo el proceso de mi mamá tuvimos altas, bajas y vimos la mano de Dios grandemente. Y no lo digo como cliché, como solemos algunos cristianos decirlo. O sea, realmente todos los que viven en la fe creo que me podrán entender cómo Dios empieza a obrar en medio del desierto, ¿no? Cómo Él empieza a hablar. Y algo que no mencionaste fue cómo llegamos a centro médico. Mi mamá no tenía seguro. No, nada. No había recursos. Entonces, parte del proceso impactó como hija mayor. Mi mamá, pues, es divorciada. Mi papá me apoyaba, pero toda la responsabilidad estaba de alguna manera cayendo sobre mí y sobre mi esposo, ¿verdad? Entonces, y obviamente yo no era como que decía, pero ¿por qué yo? No dije, pues si le tengo que entrar, pues le voy a entrar, es mi mamá, ¿no? Y empezamos a movernos y llegar al IMSS, sobre todo al centro médico, fue todos los que conozcan toda la burocracia de centro médico, hay 3 etapas para llegar al centro médico, ¿no? Pues nos saltamos todas y nos fuimos directamente al centro médico. Gracias a que Dios puso las personas correctas. No hicimos delincuencia, no dimos mordidas, no nada. O sea, simplemente las puertas se abrieron. Desde que mi mamá tuviera seguro, nosotros no sabíamos, pero como mi papá, pues es trabajador de empresa, pues tiene el seguro del IMSS. Pero como estaban divorciados, todo el mundo me dice, no, pues es que pues ya tu mamá no aplica. Pero había algo que me movía. Y me decía, no, pregunta a las personas que saben, porque había muchas voces alrededor de todo este proceso, ¿no? Muchas, y sobre todo muchas voces negativas, más que positivas. Entonces, bueno, para no ser largo el cuento, el punto es que descubrimos que mi mamá, al ser divorciada, aún tenía el seguro de mi papá, del IMSS. A menos de que mi papá viniera y la diera de baja, pero como nunca la dio de baja, mi mamá era derechohabiente. Entonces lo que teníamos que hacer era solamente pues sacar su cartilla y seguir el proceso. Uh-huh. Y ahí es cuando Dios empieza a abrir las puertas. Uh-huh. Fue un proceso largo, sí. Sí tuve que mover muchas cosas, llevar papeles, esto, el otro, recetas, etcétera. Pero logramos llegar al nivel 3, que es CMO, Centro Médico de Occidente, y fue ahí cuando pues empezamos, nos ayudó, nos permitió empezar las quimioterapias mucho más rápido, porque ella ya necesitaba empezar quimios. Como dijo mi mamá, ya estaba en una etapa, pues, son 5 etapas, ¿no? Estaba en etapa 4, en una etapa, pues, final, ¿no? Entonces teníamos que movernos y actuar rápido, y nos habían recomendado que tuviéramos quimioterapias por fuera, pero cotizándolas, pues, salían 80,000 pesos, y mi mamá necesitaba una por mes. Entonces, o sea, una sesión de 4 días por mes
cada mes, ¿no? Entonces iba a ser un dineral. Entonces nosotros estábamos así de, ¿qué vamos a hacer? Apenas si tenemos dinero para casarnos, pensamos en posponer boda. Entonces todo eso me empezó a abrumar a mí. Y me sentía mal y me sentía egoísta. Decía, ¿está bien quererme casar en medio de todo esto? Que digo, el plan de la boda ya estaba desde mucho antes del diagnóstico. Entonces yo entré en un choque donde me sentía mala hija. Y lo peor es que había mucha gente a mi alrededor, familia, sobre todo, que me decían, es que no te cases. Primero es la vida de tu mamá. O sea, como responsabilizándome al 100% a mí de, tú tienes que sacar adelante todo y es tu responsabilidad. Ujú. Y eran muchas palmaditas en la espalda, pero no realmente no había como, Denise, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Muy pocas personas, y agradezco a todas esas personas que saben quiénes son, que se acercaron y de verdad nos brindaron su apoyo abiertamente, ¿no? Sin necesidad de decir, oye, ayúdame con esto, simplemente ahí estaban, ¿no? Pero sí hubo más personas que estaban como en el proceso, como atacando esa parte de, no te cases. ¿Esa negatividad o ese entorno negativo fue lo que te hizo reclamarle algo a Dios? Sí, sí. El cómo me sentía egoísta por ir y cotizar y pagarle un proveedor. Yo me sentía la peor hija del mundo. Decía, estos 6,000 pesos pudieron haber funcionado para otra cosa. Ujú. O este apartado que di pudo haber beneficiado a mi mamá en alguna otra cosa. O sea, todo lo hice con culpa. Y me acuerdo perfecto, cuando mi mamá entra al proceso de quimioterapias, cuando una persona es sometida, y mi mamá ahorita lo puede explicar mejor, pero es sometida a ese proceso de químicos en el cuerpo, el cuerpo sufre, tu sistema inmunológico está peleando. Entonces, físicamente te encuentras mal y emocionalmente también eres impactado. Entonces mi mamá tenía un juego de emociones muy complicado y pues yo vivía con ella, entonces me tocaba todo, pues todo el shock, ¿no? Todo el golpe emocional y, y es entendible, ¿no? No podía yo llegar y pelearme con ella. Yo entendía que estaba en un proceso que pues ni siquiera yo quisiera estar ahí. Entonces trataba de ser empática, de justificar todo el tiempo, pero llega un momento en el que pues mi parte humana, la parte emocional colapsa, ¿no? Y recuerdo una mañana que me levanté y mi esposo, mi ahora esposo, me dijo, vámonos a rodar. Él es biker. Entonces nos fuimos en la moto y antes de irnos me fuimos a comprar una chamarra porque íbamos a salir de la ciudad. Necesitaba un equipo especial, ¿no? Me acuerdo que me senté afuera de la tienda de motos y ahí fue cuando me rompí así en la calle enfrente de todo el mundo, pero ya no podía porque ya estaba cansada de ser la fuerte, de la hija mayor, la que yo sí puedo, la que confía, la que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sabes? O sea, como que trataba de impregnarme de, soy una hija de Dios, claro que voy a poder, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Y quién contra nosotros? O sea, como tratando de darme esas inyecciones de promesas, pero pues tenía la parte que estaba lastimada, ¿no? Que decía, ¿por qué no puedo estar disfrutando este proceso? ¿Por qué mi mamá no me puede acompañar a mi vestido? ¿O por qué no puede estar conmigo escogiendo cosas? Entonces era como un cúmulo. Y me acuerdo que me senté afuera de esa tienda de motos y empecé a llorar así sola. Dejé que mi esposo se metiera y empecé a llorar. Traía el casco puesto, no me podían ver. Entonces estaba llorando, así muriéndome de calor, me acuerdo. Ya no sabía si eran sudor o lágrimas. Y ahí fue cuando colapsé. Y en mi casco fue cuando le empecé a decir, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Ujú. ¿Para qué? ¿Qué es lo que voy a aprender de esto? ¿Cuál es lo bonito de esto? ¿Cuál va a ser el final? Dímelo de una vez. Porque ya no puedo y ya no quiero. Literal, esa vez fue, ya no quiero. No me enojé como tal con él, pero sí sentí que como hija le reclamé. No de, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué justo 3 meses antes de mi boda? Ujú. ¿Por qué en este momento? Cuando se supone que, como estábamos platicando hace ratito, ¿no? Las películas que te inyectan, ¿no? Antes de casarse, Ujú, luego ujú. que la mamá y que todo, y la novia súper feliz y todo sale perfecto. Y pues a mí no me estaba pasando nada de las películas. Para mí era todo oscuro, era todo triste, era todo...
la palabra se me fue, pero era, o sea, inseguro, no sabía qué iba a pasar mañana. Era como de, ok, ¿y qué pasa si mi mamá no la libra? Tengo que cancelar todo, cancelo mejor todo de una vez. O sea, eran demasiadas cosas sobre mí. Y ese día recuerdo exactamente cómo empecé a sacarlo, pero inmediatamente mi esposo se dio cuenta y lo importante, pues, escoger bien a sus maridos. Se acercó conmigo, me quité el casco y pues se dio cuenta que estaba llorando. Y él me dijo, Denise, no estamos solos. O sea, el que me dijera no estamos solos es, yo estoy peleando contigo, pero Dios también está peleando con nosotros. Y se va a hacer lo que se tenga que hacer. El solo hecho de que él me dijera no estamos solos, me hizo ser más consciente de que a pesar de todo lo que estaba pasando, Dios no estaba dejando de ser bueno con nosotros, porque realmente el proceso estaba fluyendo. Sí. En ese momento no lo entendías. No lo entendía. Pero obviamente en el proceso, pues, hay baches. ¿Y cómo, Marian, cómo era la relación en ese momento con su hija? Fíjate que dentro de ese proceso, pude sanar mis relaciones con mis hijos, con ellas. ¿Qué fue lo que detonó esa sanidad? ¿O qué hizo que se diera cuenta? Dora Denise vino joven a estudiar aquí a Guadalajara. Ya estaba ruquita, ya, pobrecita. Tenía 19 años. No teníamos muchos años sin convivir, ¿no? Okay. Lo mismo con mi hija Siria. O convivíamos, pero había cosas en el corazón de ellas. O sea, lo pude ver. Entonces, no solamente estaba batallando con la enfermedad, con el proceso, sino también estaba batallando con ellas. O sea, yo las veía porque yo decía, bueno, Señor, ya me puedes llevar, Dora dice está por casarse, Siria está por casarse, y ya les va a tocar a los esposos, estar orando por ellas, y Aleph, pues ellas que oren por Aleph. Pero cuando yo vi esas situaciones, y dije, no, Señor, no, todavía hay cosas que tengo que orar por ellas, y dentro de ese proceso también fue ponernos a cuentas, pedirnos perdón y perdonarlas también. Pude ver que traían dolor en su corazón en contra mía. Uh-huh. O sea, cosas que suceden, ¿no? Durante nuestra vida, y traían resentimiento en su corazón. Una de las cosas que leí en tu libro y que me gustó es lo que tu papá les hacía. Me decías, sí. Leía que no sé si en alguna fecha en especial, no recuerdo. Año nuevo, final de año. Que tu papá les hablaba y se ponían a cuentas, ¿no? Uh-huh. Y pues eso es un buen ejercicio para las familias realmente, porque los hijos guardamos, porque soy hija también, guardamos resentimiento en contra de nuestros padres, que ahí quedan y no lo sabemos, pero ahí están guardados. Entonces hay una falta de perdón, y yo pude ver eso en mis hijas. Entonces, y estar conviviendo también, o sea, yo en mi casa, pues es la comodidad que tenía en mi casa, mi habitación, mis cosas, y ahí era, pues, me tocó en el cuarto con Siria, compartir con Siria, y pues mis cositas no había donde, mis cosas no las podía acomodar en ningún lugar, estaban así, o sea, yo también, o sea, el Señor trató conmigo en todos esos aspectos, ¿sí? Y eso ayudó para sanar nuestra relación con mis hijos. Como la veo y como me platica, nunca he visto y sigo sin ver un miedo a dejar de vivir, sino que le impulsó, dejémoslo eso, Okay. Le impulsó o sea, esto que le pasó, esta enfermedad, le impulsó a hacer cambios que a lo mejor no necesitaba en su vida, pero no la vi con miedo a dejar de vivir en ningún momento. No. Quiero que sepas que sí. Okay. O sea, sí tuve miedo. Lo voy a pagar porque sí. Va a seguir. Pero, okay. Sí, o ponerlo en vibrador. No, está aquí largo. Lo que pasa es que es una larga. Ah, ya. Que lo pusiera en modo apagado. Y es que el que estuviera apagado. Sí tuve miedo, y qué bueno que lo preguntas. Cuando en el primer día de diagnóstico, mis pastores, que son José Luis y Guillermina de la iglesia Ciudad de Sion, me dijo mi pastor,
y me invitaron a comer, ¿no? Y me decía mi pastor, Marian, no le tenga miedo a la muerte. Y yo, qué cruel es mi pastor. Decía yo, ¿no? ¿Cómo me está diciendo eso? Y me lo dijo 3 veces. Marian, no le tenga miedo a la muerte. Y yo me quedaba callada, porque sí le tuve miedo a la muerte. Ujú. Pero después, más adelante ya, lo que aprendí, por eso te decía que cuando decimos, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo, hasta que no eres probado, hasta que no te están pidiendo y tú, ¿no? A ver, entonces vino un fortalecimiento de fe. Sí. O sea, sí hubo a lo mejor un valle, Ujú. no sé cuánto duró ese valle, del diagnóstico hasta qué fecha dura un valle de ese tipo. Pero luego viene, a pesar de que a lo mejor no hay una remisión todavía, hay un fortalecimiento de fe en el proceso. ¿Cómo viene ese fortalecimiento? ¿De dónde se toma? ¿Por qué se toma de eso? ¿Qué le hace crecer esa fe? Mira, cuando terminé el proceso que duró 6 meses, Dora Davis me invitó a su reunión de bendición y uno de sus jóvenes me dijo, ¿qué fue lo que hizo para que su fe no faltara? Y yo me quedé en blanco. Pero el Espíritu Santo puso en mi mente que fue las oraciones de los demás. Las oraciones de los demás es los que oran por ti, que te dicen, Señor, que su fe no falte, ayúdala, fortalécela. Eso fue lo que me mantuvo con fe. Porque te digo, en el proceso, o sea, caes, o sea, estás, ay, que las mejores guerreras y que no sé qué, que me decían. Yo decía, Señor, ¿cuál guerrera? Yo no soy ninguna guerrera. O sea, te das. Eso, no perdí mi identidad. ¿Cómo decir cuál sería la palabra? Porque hasta tu identidad de quién eres también, o sea, fue tan fuerte todo eso. Estuve así como en un valle de sombra de muerte. Desafortunadamente, pues no tuve así estaban orando y me echaban ganas, pero ahora lo que yo hago, que es lo que a mí me hubiera gustado que hicieran, animarme, ¿no? En un valle de sombra de muerte, pero Dios está contigo, Él te fortalece. Yo me veía en un desierto ardiente, o sea, con mucho sol y sin rumbo a dónde ir. Siempre siento la presencia del Espíritu Santo, siempre lo sentía, y durante ese proceso no lo sentía, por eso de ahí estaba como callada. Y el Señor limpiando cosas, en mí. Entonces, fue las oraciones de las personas y seguir adelante, aún, o sea, veas lo que veas, oigas lo que oigas, sientas lo que sientas, tú no le creas a nadie, créele a Dios, créele a sus promesas. Isaías 53:4, el Señor, tú te llevaste toda enfermedad y toda dolencia, y no es lo que veas, sino lo que creo, y creo tu palabra. Menciona que fue las oraciones, su parte de ese pilar fuerte fueron las oraciones de otras personas. De los demás, sí. Entonces hubo porque creo que hay 2 tipos de personas, los que se lo quedan y los que lo abren. Ustedes entonces fueron de los que la abrieron completamente. Sí. Pidieron ayuda. Sí, eso es muy ¿Qué importante. hicieron? Eso es muy importante, que no es de que, ay, tiene cáncer y no se lo digan a nadie, nada más nosotros. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo, bueno, que digas a las personas correctas, pero nosotros, por ejemplo, en mi iglesia en Vallarta, aquí en CCA, yo estaba también, estoy en el seminario con ellos, y me acuerdo que el profesor, el papá de Richie, José Luis, perdón, siempre íbamos a orar por Marian, porque aún en quimios yo estaba tomando clases. O sea, yo quería dejar todo, ¿no? O sea, estamos en un grupo de intercesión en Vallarta, en una reunión de bendición, y estaba también en el seminario, y era yo, Espíritu Santo, yo voy a dejar la célula, voy a dejar este grupo, y no me dejó. Entonces yo seguía tomando el seminario, aunque recién tenía las quimios, y
sin nada de ganas, pero fue lo que Dios, ¿no? Impulsando, ándale, no te des por vencida, sino por vencedora. Y el profesor José Luis oraba por mí, siempre. No te des por vencida, Sino por vencedora. sino por vencedora. Qué frase. Sí. Nos acompañó durante todo el proceso. Y quiero que ¿De dónde salió esa frase? No. Se la dio el Espíritu Santo. Pero usted la... No, igual ¿O la escuchó? la escuché, a lo mejor la escuché, no voy a decir que ni, lo que sí, Pero no sabe exactamente de quién, ni de dónde, ni cuándo, ni si la leyó. puede ser que sea del pastor Cash Luna, creo, hace mucho, no te des por vencida, sino por vencedora, Ok. sí. Y quiero decirte que lo que Dora Denise ahorita está contando, yo no lo sabía. Yo quería saber cómo mis hijos vivieron ese proceso, Ujú. ¿sabes? Cómo ellos también lo tomaron. Porque una de las cosas que menciona ahora mismo, te dan las quimioterapias y la gente recibe los efectos secundarios de manera diferente, ¿no? Y uno fue de que se te va el hambre. O sea, no tienes hambre más que... Ujú. No te provoca nada. Entonces lo único que te provoca es quiero comer una tortilla con carne y ya. O sea, no le pongas nada. Así. Y pues nada, que te traían la tortilla con cebolla y cilantro y era. No, solamente con carne. Se exponencian los olores, los sabores y Sí, todo. sí, Y sí. se torna desagradable a veces. Sí, o no te saben a nada. O sea, uno de los grandes placeres de la vida yo creo que es el comer. Ujú, Y no solamente el comer, el saborear. ujú, Pero que se te vaya el sentido del gusto. ujú, Es tremendo. Bueno, las personas que han tenido COVID, yo creo que lo saben. ujú. Y ahí lo vivimos. Y sabes, para mí era muy importante conocer el testimonio de mis hijos, pues, no solamente yo, ¿no? Ujú. Yo soy la que estoy, no, sino también cómo estaban ellos. Y no sé, esto de que Denise está contando es nuevo para mí. Y revelador. Sí, sí, porque te quedas. Deja- Si hay alguna pelea afuera, yo no soy el responsable. Gracias. ¿Y tú cómo viviste ese proceso de fe? ¿Tu fe se fortaleció, no? Después de esa pelea, de ese... yo en lo personal creo que todos debemos de pasar alguna vez por una pelea con Dios. O sea, sí. O sea, Parte de la intimidad. es parte de la intimidad. Pelearse con Dios, no es que Dios lo quiera, y a lo mejor la pelea no es la palabra correcta, pero sí confrontarse tú personalmente Sí. con Dios y cuestionarlo. Cuestionarlo no significa dudar de Él, significa cuestionar las cosas y tratar de entenderlas, y a veces Dios no te explica, pero te llena de otro tipo de paz o de otras cosas. Exacto. Pero ese es otro tema. Pero ¿cómo fue ese casco llorado? Pasar de ese casco llorado a ese casco fortalecido de fe. Pues, como dice mi mamá, fue la red. Creo que es muy importante no aislarse. Por lo menos yo en mi experiencia puedo decir que el no haberme aislado me ayudó mucho, me fortaleció. El no haberlo querido vivir sola o que no nadie se entere o que el poder abrir mi corazón y poder decir que me estaba doliendo y que me estaba afectando hacía que otras personas pudieran orar por nosotros, ¿no? En ese momento pues tenía a mis líderes en la iglesia que estaban orando también por mi mamá y fue la primera vez que me preguntaron, ¿y tú cómo estás? Fue como, siento que es como cuando una mamá tiene un bebé y todos están concentrados en la mamá y en el bebé y el papá como que sale sobrando, ¿no? Uh-huh. Entonces sentí que en ese momento alguien realmente se preocupó, quiso, se interesó en saber, ¿y tú cómo estás? La primera vez que una mujer se da cuenta que pasamos eso los hombres. Es que ya escuché esos testimonios, por eso hice esa comparación. Entonces, para mí fue muy fortalecedor, porque el mismo grupo que oraba por mi mamá, ahora ya oraban por la familia. El Señor fortalece a sus hijos, a Denise, a Siria, a Lev, a Marco, incluso al prometido de mi hermana. Entonces ya tenías una red ahí, sabías que había gente orando. Y el hecho de poderlo hablar con mi esposo, de no quedarme callada, el poderlo hablar incluso con mi papá, de decirle, papá, me siento así, o sea, me siento sola, siento que se me está cargando todo encima. Ahí es cuando como que se derrumbó algo. Se derrumbó una pared que a lo mejor yo solita había levantado
Y todo empezó a fluir de una manera diferente. Salí de mi casco y dije, estoy mal, me siento mal y necesito ayuda. Porque yo estaba de que no, yo puedo. Es que yo puedo. Y era entre mi orgullo de hija mayor y entre mi inyección cristianoide de, claro, yo soy una hija de Dios y todo lo puedo en Cristo y todo ayuda bien para los que amamos a Dios. Creo que a veces una línea delgada en el que cometemos de estarnos como que dando esas inyecciones, que es bueno, pero también hay que reconocer que somos tripartitos. O sea... ¿A qué te refieres con tripartitos? El alma, tus emociones. Somos cuerpo, alma y espíritu. Está bien, teníamos la fortaleza, estábamos orando, estábamos haciendo lo que un hijo de Dios hace, ¿no? Creer en las promesas de Dios. Pero mi alma estaba quebrada, completamente quebrada. Necesitaba también poder liberar y permitir que fuera sanada. Y hay cosas que tienes que hacer en lo natural también, como pedir ayuda, no quedarte callada. Y por medio Dios mueve las cosas, ¿no? Pone las personas correctas a darte una palabra de bendición, de fortaleza, y que no te sientas solo. Y saber que no estabas solo, ni en lo natural ni en lo espiritual. Dios estaba con nosotros en todo momento, pero también puso las personas correctas. Amigos de mi mamá, amigos míos que estuvieron en la brecha, que me marcaban todos los días, amiga, lo que necesites, yo te llevo de comer, yo esto y el otro. Personas que empatizaron, que ya habían vivido el proceso del cáncer, que estaban ahí, de que me mandaban un mensaje de que, oye, vi tu publicación que estás vendiendo vasos y playeras, yo te compro, desde Tijuana me compraban cosas. No, ni me las mandes. No, claro que sí, ahí andaba yo y andamos repartiendo por toda la ciudad playeras. O sea, vi la mano de la gente, pero también vi el poder de Dios en nuestras vidas. Y a mí eso me hizo sentir, me animó en mi fe y decir, Señor, tus promesas son reales. Claro que sí, tú estás conmigo. Sí, no estoy ahorita de lujo, no me siento en lo mejor, pero no estoy sola. Y en la intimidad de mi cuarto, que todavía no estaba casada, mi intimidad cambió con Dios. Mi oración tuvo una evolución, una poca evolución, de hablar y pedir, a guardar silencio. Nunca había experimentado eso. Nunca había guardado silencio en medio de una intimidad con Dios. Como que yo siempre tenía la idea de, no, pues hay que agradecerle y luego pedirle y ya sabes, ¿no? Pero en ese momento estaba yo tan vulnerable y estaba tan expuesta que permití que el Espíritu Santo tomara el lugar. Y fue como el soltarme y el decir, no puedo. Ya, no sé ni qué pedir, ya he dicho muchas cosas. Y cada noche estar en el cuarto contiguo de mi mamá era guardar silencio y de repente, en un momento inesperado, empezaba a adorar. Era un fluir, era un cántico nuevo y no necesariamente eran gritos ni nada, simplemente era como sentirme abrazada por Dios y que la paz de Dios me inundara. Era como de, todo va a estar bien, Elis. Todo está bajo control. Y era un despertar y... ¿Qué significa todo va a estar bien? Porque es una frase que se usó mucho en pandemia. Sí. Para mí el todo va a estar bien. ¿Pero qué sentía? ¿Todo va a estar bien? ¿Para ti era se va a sanar? Sí. ¿O para ti era sí. aunque no se sane? Eventualmente, mi mamá, hubo una temporada en el proceso de quimios que mi mamá nos reclutó a todos sus hijos y nos dijo, a ver, si yo me llego a morir, ustedes no tienen por qué enojarse con Dios ni reclamarle a Dios. Y yo, ay, jefa. Y me dice, ¿por qué? Porque estamos orando por que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Y estás de acuerdo con eso? Lo entendí ahí en ese proceso. Okay. Porque si le estábamos orando a Dios por su voluntad y mi mamá fallecía, ¿quién soy yo para, como decirle, pues si te la quisiste llevar, pues está bien, ¿no? Pero mi mamá nos ayudó a ser conscientes de eso, como a evitar una fricción de, ¿pero por qué? Si mi mamá es una guerrera, si mi mamá ora por mucha gente, si fue como, Señor, pues es tu voluntad.
tal vez no indagué más en querer entender un poco más, simplemente decidí creerlo. Decir, está bien. Y ahí, Marian, ¿usted cómo estaba? O sea, usted no tenía la fe, no sé ni cómo decirlo, no tenía la fe de que se iba a sanar, o su fe en que estaba fundamentada, en que independientemente del resultado que pasaba. Primeramente te digo, cuando supe el diagnóstico, yo le dije que me diera una oportunidad de vida, ¿no? Que quería conocer a mis nietos. Decía, Señor, quiero conocer a mis nietos, dame una oportunidad. Durante el proceso de quimios, me hicieron un aspirado de médula que fue muy doloroso, muy doloroso. Y recuerdo que yo me estaba dando por vencida y le estaba diciendo, qué nietos ni qué nada, llévame. Sí, así le dije, o sea, fíjate bien el dolor, qué nietos ni qué nada, llévame, yo no quiero, no soporto este dolor porque es en el hueso. Ajá. Y digo, cuando te duele el músculo te sobas y a lo mejor sientes ya algo de alivio, pero en el hueso, ¿cómo te llegas al hueso? Y recuerdo que entró Asaf, que era el prometido de Siria, y le dije, Asaf, ora por mí, por favor. Y ya oró por mí en ese momento. No supe en qué momento yo me quedé dormida. Y ya cuando desperté, que serían 2, 3 de la mañana, ay, no tengo nada, no me duele nada. Y gracias, Señor, perdón. Me arrepiento contra. Entonces tu fe es probada en cada momento, en cada etapa. Yo siempre escuchaba cómo oraban por mí. Uh-huh. Y la mayoría de las personas, el pastor Omar, la pastora Elsa también, mis pastores que oraban por mí, los escuchaba cómo oraban y que ella se fortalezca en este proceso. Y todos decían en eso, y yo, ay no, decía, me va a tocar pasar el proceso. ¿Por qué? Porque Dios podía haber hecho sana, como ha hecho con muchas gente, con algunas personas, ¿no? De que ellos reciban la sanidad sin proceso, sin quimios. Uh-huh. Dije, no, voy a tener que entrar al proceso. Y fue un arriba y abajo de estar viviendo mi fe, de estar viviendo mi fe. ¿Cómo fue esa parte de ya recibir la sanidad? Porque cuando yo leí su historia, de una etapa 4, 6 meses después remisión, yo me quedé asombrado. O sea, fue así de... Por eso dije, esto se tiene que contar. Entonces, sí. Y ahora, es diferente escrito, obviamente, que hablado y a detalle, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo fue esa parte donde Dios me sanó? O sea, o sea, lo creí, no lo creí, porque también a veces en la sanidad hay incredulidad, ¿no? Entonces, ¿será cierto, no será cierto? ¿Me volverá, no? O sea, empiezan varias dudas. ¿Cómo fue esa parte? Cuando ya se terminó el proceso de las quimios, que uh-huh. El hematólogo dijo, hasta aquí te vamos a hacer, a partir de que se terminen estas quimios, te vamos a hacer de nuevamente el aspirado de médula, a ver cómo estás. Y ya cuando lo hicieron, 0 células malignas. Entonces fue como, gloria a Dios. O sea, obviamente impactante y agradecida con Dios por ese milagro de sanidad. Y agradecida también porque ese proceso pues ayudó a fortalecerte verdaderamente, ¿no? Que verdaderamente honre y ame a Dios desde mi corazón, no solamente de labios. Y también ser empático con los demás. Poder ayudarlos, o sea, por algo pasé. Y aún dentro de ese proceso, en el hospital, ayudábamos y orábamos por las personas que tenían cáncer. Y inclusive estaba en quimios y los que tenía a mi lado, les predicaba. O sea, les oraba por ellos, les predicaba. Siempre aprovechaba la oportunidad. Me acuerdo mi pastora me dijo, Marian, vas a ir a lugares donde nosotros no podemos, pero los lugares que tú vas a ir, ahí predicarles el evangelio. Y aún ahí les predicaba el evangelio. Encontraron un propósito más arriba de uno mismo, ¿no? Sí, así es. Sobre esa adversidad. Porque eso te vuelve empático, desafortunadamente. No es hasta que te pasan las cosas que tú eres empático. Recuerdo que me invitaron a orar por una persona al Tuito, un pueblo que está cerca de Vallarta, que tenía cáncer. Y llegamos, era una mujer que tenía cáncer de seno. Le estaba supurando ella. Se veía, ¿no? Todo mojado. Su gusto aún no le estirpaban el seno.
Y yo, hola, mira, Dios sana, amén. Tú pídele a Dios que te sane, adiós, ahí nos vemos, ¿sabes? Y después, o sea, después de que vives el proceso, te pones en los zapatos de las personas, ¿no? Una de las cosas que a mí me dolió bastante, y más que me dijeron del diagnóstico, es que se me cayera mi pelo, que yo quedara pelona. Eso ahí me pegó bastante. Sobre todo como mujer, ¿no? Claro que sí. Cuando estamos ministrando a alguien que tiene, bueno, que tuvo cáncer, pero gracias a Dios sanó, le dije, ¿cómo estás? Bien, le digo, ¿ya se te cayó el cabello? Sí, ya se me cayó, le digo, ¿estás bien? Sí, todo bien. Le digo, ay, qué bueno que a ti lo tomaste bien, porque yo no lo tomé bien. Ay, es verdad, yo tampoco. Y, ¿sí me entiendes? Fingimos. Porque no queremos aparentar, queremos decir que no hay nada. Entonces este proceso fue somos bendecidas para bendecir ahora. O sea, ya vas realmente como Dios quería que oráramos, que oremos por las personas que están pasando dolor, porque lo pasé, ¿no? El cáncer, porque lo pasé, y que hay una oportunidad, que Dios es bueno. No solamente en las buenas, ay, sí, me diste un carro, me diste la casa, las cosas materiales, ¿no? Que buscamos, ¿no? Sino también aún en las malas tú eres bueno, Señor, tú no cambias. Y que había algo en mí que Él tenía que quitar, que cambiar y transformar. Quiero ir cerrando con esto. ¿Hay alguna fórmula para sanar? ¿Pero sanar qué? ¿Cuerpo o alma? Sí, hay una fórmula que usted diga, si aplicas esta fórmula sanas, de cáncer, de lo que sea, ¿qué podemos decirle a la gente de qué hicieron ustedes diferente? ¿Aplica siempre, no aplica siempre? ¿Cómo escuchar a Dios en ese momento? Wow. ¿Qué podemos decir? Es una pregunta muy fuerte. Yo puedo decir que Dios es soberano. Y no creo que haya una fórmula, porque si la hubiera buscado en Google y lo hubiera implementado. ChatGPT, ¿no? ChatGPT, no, todavía no existe ChatGPT en el 2021. Bueno, no estaba disponible todavía acá. Pero lo que sí puedo decirte es algo que pasó después de que le dieron la remisión a mi mamá, y pudiera ser como alentador para las personas. Cuando a mi mamá le dan la remisión, pues no, fiesta total, ¿no? Cero células, casi de adiós, centro médico, ya no te vamos a volver a ver. Oye, entre paréntesis, tú sí te casaste, como quiera. Sí, me casé. Okay. No quiero dejar al público con esa duda. Me casé. Sí, me casé. Antes de la remisión de tu mamá. Antes de la remisión de mi mamá. La remisión de mi mamá ya fue por octubre. No, fue agosto. ¿Agosto? Agosto. Fue en agosto. Cerramos paréntesis. Ok. Entonces, a los días me contacta una amiga de la secundaria. Bueno, una compañera. Y me dice, ella es doctora de profesión, y me escribe y me dice, oye, Denise, acabo de ver la noticia de tu mamá, muchas felicidades. Yo me saqué de onda porque es una persona con la que, pues, era una compañera de la secundaria, nunca tuvimos una relación más de amistad. Entonces me escribe y me pone eso, y yo le dije, qué linda, muchas gracias, ¿no? Y me dice, mi papá también tenía ese diagnóstico, tenía mieloma múltiple. ¿Cómo crees? Yo nunca habíamos escuchado de ese cáncer, ¿no? Esa enfermedad. Entonces le dije, ¿en serio? Y empezamos a decir, oye, y tomó este medicamento, y sí, que no sé qué. Él era doctor, él se trató por todo lo privado, y pues nosotros lo hicimos por medio del seguro, ¿no? Todos los medicamentos iguales, recibió la misma cantidad de quimioterapias, el diagnóstico solamente tenía un mes de diferencia, él tenía un mes más, desde diciembre, y mi mamá le diagnosticaron en enero, ¿no? También misma etapa, porque el mieloma múltiple se diagnostica ya en una etapa avanzada, ¿no? Entonces, empezamos a platicar y así, y de repente le pregunto, ¿no? ¿Y cómo está tu papá? Denise, mi papá murió hace 2 meses. Y yo, ¿qué? ¿Pero cómo? O sea, de que
mi mamá no se murió, porque tu papá, o sea, yo estaba como, entré en un shock. Entonces, ella me dice, es que yo quería preguntarte, ¿qué fue lo que ustedes hicieron que no hizo mi papá? Y yo, o sea, me saqué de onda, ¿no? Entonces, ahí fue cuando lo sentí y le dije, a ver, tú eres doctora, ¿no? Tú sabes que el cáncer, le dije, lo que yo aprendí es, el cáncer lo reparten en dos, 50% quimioterapias, 50% alimentación, pero yo lo partiría en tres. El 50% creo que sí deben de ser todas las quimioterapias, todo el tratamiento, sí la alimentación, pero también tu fe. Y yo creo que algo que no murió en nosotros fue la fe. El estar creyendo que Dios podía obrar un milagro. ¿Cómo? No sabíamos. ¿De qué manera? Tampoco. Pero que Dios iba a obrar. Y obró de diferentes maneras. Y pues mi mamá fue sana. Y le dije, creo que eso fue lo que nosotros hicimos. ¿Cómo lo vivió tu papá? Y me dijo, pues creo que mi papá hizo quimioterapia, check. Hizo alimentación, pero él era doctor. Y él sabía que no podía salir de ese mieloma múltiple porque era una enfermedad agresiva. Y eso fue lo que nos dijo el hematólogo y el oncohematólogo que trató a mi mamá desde el principio. Él a mí me agarró y me dijo, a su mamá no le queda mucho tiempo. Dele lo mejor, la calidad de vida que pueda y póngala en una silla de ruedas porque si no se nos va a fracturar y ahí ya va a quedar. Si quieres darle el tiempo que le queda, una buena calidad de vida, cuídala. No dejes que se exponga porque pues sus huesos eran literal de hule. Entonces podían romper fácilmente. Y eso me lo dijo un doctor. Y cuando ella me dice, es que mi papá era doctor y mi papá sabía que esa enfermedad era completamente terminal. Él abrazó la enfermedad. Para mí ese es como mi conclusión. El papá de esta compañera abrazó la enfermedad. Él como doctor, como científico, dijo, esto es brutal. Es brutal. Esto me está matando y esto no hay manera, porque se nos dijo, ¿sí o no? Se nos dijo que esta enfermedad era una enfermedad difícil, era una enfermedad complicada, que muy pocos pues podían seguir, ¿no? Y era dependiendo también de la edad, porque jugaba mucho la edad. Y el papá de mi compañera era de la misma edad. Más o menos 5 años de la edad de mi mamá. Misma generación. Misma generación. Entonces, ella me dice eso y me dice, creo, y ella me lo dijo, a mi papá le faltó fe. Porque a lo mejor la tenía yo, la teníamos las demás personas, pero a mi papá le faltó fe. Y fue un choque para mí eso. Entonces, si me estás pidiendo una fórmula, yo creo que la fórmula, no sé si aplique siempre así, pero algo que a nosotros nunca nos faltó fue eso, fue fe. Sí pasó por procesos, pero nunca nos faltó. Y pues aquí estamos, gloria a Dios. Marian, no sé a quién va a llegar este mensaje, sinceramente. No es el podcast más escuchado de México. Aún. No es esto, pero va a estar en internet y este mensaje no sé a quién le va a llegar. ¿Qué mensaje le puede transmitir hoy a las personas que están pasando por algo similar? No por la misma enfermedad, pero por algo, una adversidad similar a esta. Bueno, Doradez lo acaba de mencionar, es tener la fe, pero puesta en Dios, no en algo. Exacto. ¿Sí? O sea, que nuestra fe se bien plantada y cementada en Dios y creer en sus promesas. Porque, ¿y cómo voy a creer en sus promesas si no leo su palabra? Y esto no se trata de religión. Exacto. O sea, se trata de tener una relación con Dios, de conocerlo. Intimidad. Y lo vamos a conocer no solamente a través de la oración, sino también en su palabra. Los milagros que Él ya hizo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo. Es conocerlo, y ahí llega el momento, y ya para contestar lo que me preguntaste, que si tenía miedo a la muerte, y que te dije al principio que sí. Y ahora, lo que yo le dije a mi pastor después de haber dado de alta, le dije, pastor,
pregúnteme, y en medio de la congregación le dije, pregúnteme, pastor, si le tengo miedo a la muerte. Y le dije, y ya me preguntó, y le dije, no, ya no le tengo miedo a la muerte. A lo que le tengo temor es al tribunal de Cristo, a las cuentas que me va a pasar de las obras que yo hice con el cuerpo. Ahí le tengo miedo, y me dio una oportunidad de corregir, de seguir viviendo para cumplir sus propósitos, de hacer su voluntad. La mejor no soy, me sigo fallando, pero siempre recordar que tenemos un propósito, un rumbo y un destino, como lo mencionas en tu libro, ¿sí? Que hay algo para hacer para Él. Y seguir creyendo en Dios, es agarrarnos de Dios solamente. Es lo que te va a fortalecer, lo que te va a animar. Sus promesas, y durante el proceso me hicieron, rápidamente te cuento, una cirugía, que me pusieron un catéter puerto, o sea, no creas, y se me infectó, por decir una cantidad, de 1000, uno se infecta. ¿Y quién crees? Y yo decía, sí. Dice, no, ya no me voy a morir de ese cáncer, decía yo, me voy a morir de esta infección. Y al quitármelo de nuevo, ya que ya estaba muy infectado, pues no entiendes las situaciones y las cosas que vas a estar viviendo en ese proceso, pero te mantienes firme. Como te digo, yo nunca le reclamé a Dios, ni hay en mi corazón, ay, ¿por qué yo ¿no? O sea, nunca existió de mí reclamarle a Dios. Como tú dices, que se vale reclamarle a Dios, bueno, cada quien vive un diferente proceso, pero lo único que sí podamos tener es nuestra fe cimentada en Él, seguir creyendo, y ya llegas a un momento, Señor, hágase tu voluntad, para vida o para muerte. Llegas en un momento que lo conoces, como dice Job, aunque me matares, contigo estoy. ¿Sabes? Y pues eso, nada más, que Dios ahí está siempre. Y te decía durante la cirugía, que no lo sentía. Te digo, siempre siento la presencia del Espíritu Santo, en ese momento no lo sentía, y me estaban haciendo las curaciones, y yo decía, aunque no te sienta, yo sé que tú estás conmigo, porque tu palabra dice que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso dice una de sus promesas, ¿sabes? Y eso te mantiene y te da ánimo y te da aliento. Quiero agradecerles mucho, la verdad, por este tiempo. Me emociona mucho el poder platicar con ustedes y que su historia se conozca, porque definitivamente creo que la gente necesita escuchar este tipo de historias. La gente necesita escuchar fe. Necesitamos llenarnos de fe en este México, en este Latinoamérica, y ustedes son un gran ejemplo de eso, y que esta fe se contagie. Así sea. Y que se contagie mucho, Sí. que se haga viral, Sí. que la fe, necesitamos que la fe se haga viral. Y ustedes son parte de ellos, así es que no se cansen de seguir contándolo como lo están contando hasta ahorita. Pues gracias a Dios por tu vida, por ser un instrumento de poder contar nuestro testimonio. Gracias. Muchas gracias, Neiche. Gracias Por el tiempo. Hay mucho que platicar. Muchísimo. Se nos acaba el tiempo. Espero que pueda haber Parte 1. otra sesión. Sí, parte 1. Llegaremos Hay a la muchas parte dos. anécdotas cuando la hice. Sí. Muchas Yo lo sé. gracias. Hemos platicado. Muchas gracias y hablamos en